porque en el terreno de la literatura sabemos que él es una autoridad y lo respetamos por ello. Aleluya. Sin ninguna broma, sin nada de eso. Yo creo que el hermano Loyola, Dios le ha dado este don, este talento, igual como algunos cantan y en fin, el hermano Loyola tiene un talento muy especial de Dios para este tema. Y yo estoy muy agradecido con él de que él acepte esta invitación de venir aquí para este retiro. Hermano Loyola, yo sé que tiene muchas ocupaciones, nunca está en casa. Y yo sé porque yo le llamo todos los días queriendo hablar con él, me señalan después de las 11:30. Y entonces sí, de vez en cuando lo cojo ahí. Bueno, si es por eso nada más que me respeta, pues te veo muy mal, ¿eh? Bien, yo decía que a esto no se le puede poner una patita, ¿no? No hay pata para esto. Que solamente se quedasen aquellos que les interesara de verdad el tema de la literatura, porque si no, con lo cansados ya que podéis estar, pues ibais a sufrir muchísimo, porque esto es algo que requiere un poco de sensibilidad para captarlo bien, por muy amena que sea la clase. Ahora, debemos hacer un deslinde, porque siempre me veis como un predicador o como un maestro de la palabra, y creo que esto tiene un propósito que se puede llevar a ser de una gran utilidad para la obra del Señor. Pero ahora mismo me voy a basar en la literatura, lo que quiere decir que no esperéis que voy a leer 4 versículos de la Biblia para luego dar mi lección, porque estamos en un retiro espiritual. Pero creo que son espirituales los salmos y el cantar de los cantares y el libro de Job y el Eclesiastés y toda la otra poesía que pueda haber en la Biblia, que es donde se registran casi los primeros atisbos de poesía civilizada. Ahora bien, por tanto, ya habéis tenido pues comida espiritual de otro tipo y ahora vamos a entrar en esto. No hay nada que se le pueda dar a otra persona que tenga más valor que lo que se le enseñe. ¿Oís bien esto? Ni el que te regale 100.000 pesetas, ni un coche, ni una casa, ni una herencia en el banco, nadie te dará más que el que te enseña algo. Así es que en esta mañana vengo con ese sentimiento de que puedo dejaros algo, y lo que ya sabéis lo podéis repasar, porque no pretendo, este es un tema que hasta se da en los colegios, en principio, depende del profesor de español, pero no se aprende bien hasta después que uno sale del colegio, sobre todo si le interesa la literatura, porque hasta la terminología gramatical, después uno se ríe de ella, no hay nada para hacer burla como hablar de la gramática después que uno salió del colegio, y porque a uno le parecen unos rollos tan grandes, esto del pluscuamperfecto, el pretérito indefinido, tal y más cual, ¿no? Y yo creo que son muy pocos los que lo someten a análisis, ni mucho menos, y con muchas asignaturas pasa igual. La matemática, pues, claro, una de mis hijas, no quiero decir cuál, pues ya va por el álgebra, y yo le digo, bueno, y por ejemplo, ¿qué cosa es un quebrado? Bueno, pues un quebrado es 3/4, 5/8, pero bueno, dímelo en la práctica, por ejemplo, hazme un quebrado de algo. Pues no sabe que dividir un trozo de madera o de papel en 4 partes es hacer quebrados. Mira qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Pero sin embargo pueden hacer muchísimas operaciones de quebrado en el colegio y luego en la práctica pues no saben muy bien qué van a hacer. Ahora bien, pues como vengo sin preparar, mirad todo lo que traigo. Bien, casi siempre se comienza diciendo que dando definiciones, especialmente acerca de la poesía. Y realmente yo he oído muchísimas y muy buenas definiciones, pero todas juntas
no pueden dar una verdadera definición a esto que, como dijo alguien, un poema es un disparo a quemarropa. Constancio Vigil dijo, la poesía es maternidad en el hombre. Quien no ha escrito un poema no ha parido. Cosas así. Y hay otros pensamientos más bonitos. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí en uno de los libros que voy a recomendar después, un hermano me decía que necesitaba alguna literatura que le recomendasen para leer. Yo voy a recomendar unos cuantos libros que le pueden ayudar muchísimo, y dentro de ellos están las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, porque tiene su historia, porque está por el orden de escuelas y de épocas, etcétera, etcétera, y no se deja casi nada de lo bueno, o por lo menos de los autores buenos. Y ya la muy conocida poesía de Becker, creo que puede dar una idea. Después voy a dar 2 o 3 ejemplos más, y la cosa es llevarles bien a la mente qué es y qué no es poesía, primeramente, y después entonces ya en el terreno, cuando sepamos bien qué es y qué no es poesía, lo vamos a llevar al terreno de la práctica. Traigo aquí una colección de versos que no son poesía, pero ligado con otros versos que son poesía. Mirad esto, y os lo voy a entregar, y vosotros andáis por ahí, luego me tenéis que decir de estos cuáles son y cuáles no son poesía, después que oigan la explicación, y decirme por qué este es poesía y por qué este no es. De 2 de ellos nada más, pero es una colección muy mona que tengo de versos. Ahora bien, dice Becker, no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro avista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonía, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegre el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso 2 almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Este andaluz se la comió. Ahora bien, quiero primeramente decir que todo lo que es verso no es poesía. Puede haber una prosa muy poética y puede haber unos versos que no tienen nada de poesía. Cuando nos reuníamos en nuestro país, un grupo de bohemios, de bardos con anemia, y leíamos las producciones, allí nos aplaudíamos a nuestro gusto, o nos criticábamos. Cuando alguien escribía unos versos que estaban de verdad, que tenían enjundia, que tenían brío, eso, el it de los ingleses, el otro lo cogía y decía, esto tiene poesía. Sin embargo, se publicó en esos días un libro
que se llamaba La Presencia Interior. Y el título era muy sugerente. Nosotros estábamos alerta y enseguida fuimos y lo compramos. Y claro, teníamos allí a Luis Ángel Casa, que representa la Real Academia Española en nuestro país, que luego quizás más tarde hablaremos de él, de acuerdo con el tiempo que tengamos hoy o mañana, porque tiene algunas cosas muy para dejar ver. Y siempre consultábamos, ¿qué tú crees? Porque aquello nos parecía que estábamos muy confusos, los más nuevos. Y cuando él miró el libro, lo ojeó un poquito, leyó 3 poemas y dijo, sí, esta es la presencia interior de una tripa. Y perdonen la expresión. Era un libro de versos, pero no tenía nada de poesía. En estos días he sacado de un libro, pues puedo sacar todos los que quiera, de un solo libro, para traer ejemplos de lo que no es poesía. Pero para no abusar, saqué 3 o 4 del libro. Así que podemos descartar. Aquí tengo, por ejemplo, un libro en prosa de José Ingenieros. Fue un médico argentino que se volvió filósofo y no pretendía ser poeta. Sin embargo, su prosa es tan poética. Y ya veis, ahora voy a leer algo que no es verso, pero es poesía. Y está hablando la emoción del ideal. Dice, cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia la exactitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódila. Si la dejas apagar, no se enciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte, fría basofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blasón, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan. Cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, y la cruz izada a Cristo, y la hoguera encendida a Bruno. Cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso del Beccio. Cuando el corazón se te estremece pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste alternativamente el Romeo de tal Julieta y el Weber de tal Carlota. Cuando tus sienes se hieran de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir, y cuando en suma admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de verdad o de belleza, todos no se extasían como tú ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o simbran en una tempestad, ni gustan de pasear con Dante, reír con Molière, temblar con Shakespeare, crujir con Warner, ni enmudecer ante el David o la cena del Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente una quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad entera, forman raza aparte de la humanidad, son idealistas. Definiendo su propia emoción, podría decir quien se sintiera poeta, el ideal es un gesto del espíritu hacia una perfección. Esto es prosa, pero es poesía. ¿Entendéis? En prosa hablamos todo. Esto que estoy haciendo ahora es hablando en prosa. Alguna gente dice, me han dicho que usted es poeta, ¿tendrá algunas prosas que me deje? Digo, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Prosas o versos? No. Prosa, alguien dijo que había descubierto que toda la vida había hablado en prosa, porque prosa es la manera de hablar, quiere decir que no es verso. Ahora, vamos a seguir. Tenemos, por ejemplo, Platero y yo, como en los clásicos de nuestra literatura, es en prosa, pero es una prosa tan poética que es un encanto. ¿Y cómo puede un hombre escribirle a un burro? ¿Verdad?
y que sea algo tan sublime como Platero y yo. Y ahí es donde queremos llegar, en que a veces los objetos más sublimes son más difíciles para hacer una poesía original de ellos. Y traigo ahí una poesía bellísima, que no quiero decir el título ahora, pero con un título fatal, pero para que descubran después, y algunas con títulos muy sublimes que no son poesía. Pero, por ejemplo, nuestro gran poeta Don Felipe León, o León Felipe, no sé cuántos habrán leído de él, mirad lo que dice: deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, quitadle la cadencia y la medida, y si queda algo todavía, eso es la poesía. Ahora, yo tengo una, y no quería citar, pero sobre un mismo tema, no hace falta ser original en el tema. Os voy a mostrar luego varios temas sobre un mismo tema, varios poemas originales, y son el mismo tema. Pero sobre este mismo tema, por ejemplo, está basado, aunque no pensé en León Felipe, ni mucho menos en esto, pero cuando yo escribí, he descubierto el fósil de un poema, soterrado entre las capas amarillas de un libro por lo viejo ya deshecho. Rima, cadencia, metro pudrieron, y solo se hizo piedra, cristal, más bien polvo, molécula invisible, algo que era una lágrima, un anhelo de ser, un asombro de amor por lo bello. Eso, una vértebra, el fósil de un poema. ¿Qué buscáis, paleontólogos? No desatéis los bálculos para medir millones. Podéis medir a Homero, a Milton. No hurguéis, que no hay museo capaz de contener el valor de este vuelo petrificado y vivo, hecho diamante y éter. Eso, una vértebra, el fósil de un poema. Es la misma idea, pero con otra ropa. ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir? El tema es el mismo, o sea, él dice: deshacer ese verso, quitarle los caireles de la rima, quitarle la cadencia y la medida, y si queda algo todavía, eso es la poesía. Y entonces yo digo que he encontrado el fósil de un poema, pues se pudrió la medida, el metro, esto, lo otro, y quedó esto que es un asombro por la belleza, una lágrima, un suspiro, esto. Ahora, sobre este mismo tema, yo tengo otro poema aquí, y ya veis, en un solo tema, que lo titulé He perdido un poema. Y fue verdad que se me perdió un poema. Y se me perdió sin saberlo de memoria. Y estuve a punto de perder otro el domingo, que lo había escrito el viernes por la noche, a las 2 de la mañana lo había escrito, pero se me perdió. Pero lo he encontrado esta mañana. Y este que lo perdí, no lo sabía de memoria, y es una pérdida casi total. No se puede reconstruir otra vez, no se puede volver a las andadas. Es el disparo a quemarropa, y si no, es una fiebre. Si no lo coges cuando esa fiebre está ahí, se perdió. Dice: he perdido un poema. Nada más concebirlo y darlo a luz, se me escapó por la rendija de un descuido. ¿Cómo recomponerlo y volverlo a lograr inalterado, íntegro? Es del todo imposible volver a ser a un hijo que has perdido. ¿Que cómo era el poema? Los hijos no son rubios ni morenos, son un desprendimiento de ti mismo. ¿Qué quieres que te diga? Tenía el largo de un recuerdo y el ancho de un suspiro, pero la forma es lo de menos. La forma es el sepulcro de vuelos infinitos. Y cuando dije a alguno de mis íntimos: he perdido un poema, sonrió como diciéndome: menos mal que no has perdido 1000 pesetas. ¿Cuánto vale un poema? Pues lo que vale un beso, un dolor, una queja, una dulce mirada. Los libros de poemas no se venden, aunque a veces se venden los poetas. Han pasado los días y los años, y aún presiento el encuentro, siempre con el temor de haberlo idealizado y de encontrarlo mediocre y contrahecho. ¿Quién era Dulcinea, la dama encantadora del loco caballero? Era una mariposa hecha de barro,
tan real y tan irreal como el que vive y sueña. Y lo más lamentable de este extravío inédito es que estaba formado todo de amor su cuerpo. Y el amor, el verdadero amor, como el poema, se está perdiendo. Se está perdiendo. Es el mismo tema, ¿verdad? No tenía forma, es un hijo, lo has concebido, lo has dado a luz, con todas las consecuencias que tiene concebir y dar a luz, y luego todas las alegrías que puede tener el tener un hijo, y el poderlo peinar y enseñarlo en público y todo esto. Bien, entonces vamos a algunos de los consejos prácticos. Quizás podemos ser breves para no... ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han escrito un verso? Bueno, versos no sé lo que es, pero... Ya. No os dé vergüenza, porque a nadie le da vergüenza tener un hijo, aunque sea inválido. Yo me dedico a lo que me quiere enseñar en la literatura, o sea, los hago lo que me sale. Ya, esos son muy buenos. Vamos a ver. Vamos a ayudar un poquito en los dos aspectos, ¿verdad? Bien. Mira. Yo pudiera leer uno de los, pero no quiero echar a perder esto, ¿no? Yo pudiera leer algunos de los versos con temas muy buenos y que no son poesía, ¿verdad? A mi esposa, para burlarse de esto, ¿no? Un poco, dice uno, por ejemplo, dice: ayer pasé por tu casa con el agua a la rodilla y no fuiste para decirme qué bien te queda el sombrero. O alma del purgatorio que estáis debajo del puente, ¿cómo no vais a tener frío si es que andáis en alpargatas? Cosas así. Pero puede haber cosas muy melosas, muy rimadas, verso, pero que no es poesía. Y en esto es en lo que de verdad os quiero ayudar. Primeramente, todas son amarillas las piezas aquí. Primeramente, cuidarse de la rima fácil y socorrida, que casi es la misma palabra, pero en poesía pudiéramos decir casi que es otra. 2. Tener cuidado con el uso de demasiados adjetivos. Y generalmente, mientras más joven es el poeta, mientras más experiencia tiene, más adjetivos usa, tanto como dulce, bonito. 3. Leer poetas no son sin discusión. O sea, que no haya dudas de que lo son. 4. Tener el valor amarillas también de someterse a la crítica de otros. Esto puede ayudar muchísimo. Yo todavía no soy poeta, pero este es algo de lo que más me ha ayudado en lo poquito que he hecho que valga la pena.
es algo de lo que más me ha ayudado. Tener relación con otros que me han dicho, mira, cuídate de esto. O debías haber cambiado. Esta palabra no es feliz ahí. No. Esto podías haber dado un aldabonazo quitando este adjetivo y sustituyéndolo por este. O simplemente elimínalo de ahí. O diciéndome, mira, que estás haciendo un verso sin ninguna rima, pero en el último verso, en la última estrofa, hay una rima ahí. Detallitos que vamos a ver un poquito más adelante. Porque se puede escoger cualquier, bueno, valga que lo vamos a coger al revés, o sea, debía cogerse esto para la clase de Jaime. Pero que el método que escojas para escribir, la forma que te guste de escribir, es lo de menos. El asunto es que haya poesía metido dentro. En la obra del Señor es que el Espíritu esté obrando y que el obrero lo sea de verdad, ¿no? Bueno, en esto puedes escribir, por ejemplo, lo más rimado que existe, que es el soneto, digamos, y más obligado, y todavía hay quienes escriben, pero verdaderas bellezas en sonetos. O puedes escribir totalmente libre, sin ninguna rima, y sin ajustarte a las estrofas ni nada, y puede ser que sea bueno, pero puede ser que dentro del soneto no sirva para nada, o que dentro de lo otro tampoco sirva para nada. Entonces lo que queremos salvar aquí es que con la ropa que le pongas, cómo le vistas, que tenga poesía. Ahora, ¿qué es cuidarse de la rima fácil y socorrida? Los versos terminados con ilusión, con corazón, con emoción, pasión, eso es, pero tan barato que es muy difícil hacer un buen verso que si son varios y terminan rimados así, vamos, a veces no son fáciles de soportar ni en un himno, que ya cantado es más perdonable, pero eso. Cuidarse de lo de terminado en ti, mi, así, aquí, vi, etcétera, etcétera. Toda la forma de los verbos que terminan en ar, cantar, estar, jugar, pasear, solo los buenos maestros pueden usar esta forma para que sea poesía. Si no, pues si no tienes mucho vuelo y encima usas una mala ropa, pues eres un ave de mal agüero. ¿Entendido? Así que cuidarse de la rima fácil y socorrida, porque no es muy fácil, hay rimas muy fáciles, ¿verdad? Y en esto de la rima, estaban jugando una vez a ver si le encontraban la rima a esto y lo otro, ¿no? Y entonces pues yo digo a Cheo, y dice el otro feo, lo encontraba enseguida, ¿no? Y entonces dice uno, indio. Y se quedó, pero otro se queda pensando, dice, un poeta dijo indio, no, un poeta dijo rindio, en vez de decir rindió, y fue porque no encontró el consonante de indio, y lo arregló. ¿Ves? Entonces, si se trata de la rima consonante, que vamos a hablar un poquito de esto, de la rima consonante, de la rima asonante y de la disonante o totalmente libre, ¿verdad? Ahora, tratar de no meterse, si algo rima, que no sea en una rima demasiado socorrida. Solamente los maestros pueden hacer esto. ¿Entendéis bien? Puedo dar un montón de ejemplos. Luego, si queréis conversar, puedo dar un montón de ejemplos de todo lo que es rima socorrida, ¿no? Todo lo que sea muy fácil. Muy fácil de rimar, pues eso, desecharlo. Bien, ahora, en segundo lugar, tener cuidado con los usos, con demasiados usos de los adjetivos. Bonita, preciosa, cariñosa, amorosa, amistosa, melosa, lo que sea, ¿no? Hay, por ejemplo, grandes maestros del adjetivo como Gabriel Miró, pero anda tela, cómo usaba los adjetivos. Pero no los usaba en poesía tampoco, los usaba en prosa. Por ejemplo, si queréis tener un ejemplo, comprad La vida de Cristo de Gabriel Miró. Eso es un derroche de diamantes tirados ahí para que los disfrutes como quieras. Entonces,
es el maestro del adjetivo por excelencia. Cuando en las universidades latinoamericanas se están dando clases de literatura, se menciona a Gabriel Miró como el prototipo de las personas que han usado el adjetivo con acierto y con arte, ¿no? Así que tener un poco de cuidado de poner esos adjetivos. Entonces también, si para la poesía lírica, que es la que más siempre se nos ocurre a todos, vamos después a decir lo que es lírica un poquito más amplio, pero es esta poesía en que la persona que escribe se está relacionando a sí mismo. Hay que tener cuidado porque esto de mí, para mí, todo esto es un poquito que huele a no ser poesía. Ahora, vamos a entrar porque lo que no debe ignorar a una persona que escribe versos son las técnicas, aunque no... soneto, o que sea que tenga que ver con el terceto, con el cuarteto, con los pareados, lo que sea. Pero si yo escribo versos y quiero sacarlo en público, pues debo conocer esto. Por lo menos aunque sea ligeramente. Porque si no lo sabes, eres buenísimo y estás cayendo en errores de niños. ¿Os dais cuenta de esto? Así que, por eso es bueno leer los poetas que ya lo son sin discusión. Es bueno leer pues a Becker, a Machado, a Lorca, que los tenemos buenísimos. Yo no recomendaría que empecéis a leer ahora únicamente, si tenéis mucho tiempo, que empezáis a leer a Góngora o a Espronceda o a estos poetas un poco ya más de atrás, más retorcidos. Pero creo que poetas ya que se acercan más a nosotros y que de verdad lo son buenos, puede ayudar mucho más a los jóvenes que ponerse a leer ahora, pues qué sé yo, a Lope de Vega. Así que, y tener el valor de someterse a la crítica, que lo habíamos dicho primero. Ahora, en la etimología de la palabra poesía es creación. O sea que un poeta debe ser un creador. La poesía económicamente es la cenicienta de la literatura, pero el poeta es el profeta del arte o de las letras. Económicamente, o sea, comercialmente hablando, la poesía es la cenicienta de la literatura, pero el poeta es el profeta de las letras. En estos días recomendaba a Gloria Fuerte. ¿Sabéis quién es Gloria Fuerte? Tiene una forma de campesina tremenda, pero tiene una poesía muy ágil. Y decía, por favor, que hay tantos niños en España que les gusta la poesía y que hasta la escriben. Animadlos, porque mientras más poetas tengamos en este país, menos delincuentes tendremos. Es muy difícil, porque hasta los poetas de vanguardia, los poetas comprometidos o militantes, los poetas revolucionarios, casi siempre los han matado, pero sin ellos matar. Casi siempre ves en sus versos que son más nobles. Son una gente que llevan un poco de la chispa del amor por dentro. Y esto es sumamente interesante. Así que la poesía es creación. Pero mirad, el poeta es un creador. La Real Academia dice que poesía es la expresión de la belleza por medio de la palabra. Esa es una de las definiciones muy escuetas. Milton dijo, un poema debe ser sencillo, claro y apasionado.
Y claro, si conocemos un poco de la técnica de la poesía y qué es poesía, no tenemos que preocuparnos por la prosa. Generalmente los poetas han sido buenos prosistas cuando han querido escribir prosa. No tienen ninguna dificultad. Y conocemos, por ejemplo, que prosistas muy buenos como Don Miguel de Unamuno, pues como poetas no brillaron, pero sin embargo, poetas como Amado Nervo, como Rubén Darío, como prosistas hicieron lo que les dio la gana, o como el propio Becker. Así que tenemos que el poeta es un creador, pero que no se confunda esto, que puedes dentro de un tema ya tratado, ser creador, ser original. Mirad, hay ahora mismo, hay un tema y es muy curioso, esto después lo van viendo, porque algo de lo que quiero despertar es el ánimo de que escribáis y de que estéis buscando la sensibilidad que podéis llevar dentro. Podéis tener dentro un poeta dormido y nadie se lo ha despertado, no lo habéis descubierto y tal. Pero ahora mismo hay, sobre un mismo tema, hay una canción y dos poemas. Y es el mismo tema, que es la canción del buscador el poema del buscador del tesoro, de José Ángel Buesa. Era solo un ojo gris y una pipa apagada. Nadie supo su nombre. 200 años antes hubiésemos creído que era un viejo pirata. Buscador de tesoro, le crecieron las manos en el pico y la pala. 100 años removiendo litorales de olvido y nunca encontró nada. No, ya no hay tesoro, yo lo sé bien, decía y suspiraba. Un día le hizo toser el humo de la estufa cuando quemaba sus manos. No, ya no hay tesoros, yo lo sé bien, decía y suspiraba. Pero un día se quedó dormido para siempre, allá en aquel techo sin paredes y en su hamaca. Yo le eché en un bolsillo su cuchara de plata y nosotros cavábamos la fosa con el largo de un remo, con el ancho de un ancla. Cuando de pronto Misca, el grumete cojo, vio ahí abajo una cosa oxidada. Y era un cofre, sabedlo. Y fue un fulgor de joyas cuando saltó la tabla. 100 años removiendo litorales de olvido y nunca encontró nada. Y estaba allí, sabedlo, en el patio de su casa. 200 años antes hubiésemos creído que era un viejo pirata. Nadie supo su nombre. Era solo un ojo gris y una pipa baja. Ahora, ¿cuál es el tema? Es un hombre que sale a buscar un tesoro por el mundo y lo tiene en el patio de su casa. Como el hombre que sale a buscar, los chicos que salen a buscar amor al mundo y han dejado una madre que es capaz de dar la vida por ellos. O los hombres que salen a buscar un amante, una sardina que les quita el dinero y algo más y han dejado una esposa buena y cariñosa en su casa. O los que salen a hurgar en los libros para encontrar la respuesta a todos los misterios y han dejado en un estante la Biblia, la palabra de Dios que da respuesta a todos los interrogantes del ser humano. Esa es la historia. La otra historia sobre este mismo tema de Luis Ángel Casa, por cierto, escribe un poema muy interesante en lo que se llama la rima potencial, donde no solamente riman las vocales al final, sino en el intermedio y riman las consonantes también. Es el que hablé anteriormente y que es el que tiene la secretaría de la Real Academia Española en Cuba. Y él mismo recitándolo es maravilloso, es un recitador maravilloso, que muchos poetas no son recitadores, tenéis que tomar en cuenta esto. La misma Gloria Fuente, a mí no me gusta oírla diciendo sus poesías, no hay por qué hacerlo. Amado Nervo fue un buen recitador de sus poemas, pero no le gustaba hacerlo. Y una vez, por poco rompe un teatro porque fue a un recital que alguien recitó poemas de él y no le gustó, como los dijo. ¿Ve? He conocido otros poetas que son malísimos diciendo sus propios versos. Yo no puedo soportar a Alberti diciendo su poesía. No lo puedo soportar. Y sin embargo, pues si la leo. Entonces Luis Ángel Casa escribe con la rima potencial y además en el hexámetro griego, que es muy difícil escribir en español, un poema que le llama Pepe del Mar. Y que dice, el pecho, y no lo voy a decir todo, pero para que tengan la idea, el pecho en que Pepe los puños remacha,
fue cofre y es tumba de aquella muchacha de fechas felices y efímeras rachas de mar. Hoy pecho de cafre, baúl del tesoro que ayer fue Teresa, la alegre muchacha de trenzas de oros y risas de rachas de mar. Y todo por culpa de un loro maldito que un día bramante, brumoso y contrito en bólido verde pasó por el grito del mar. Y el oro en un lado reíase al trepe y Pepe y el moro jugando al julepe. Y el Pepe le dijo, saluda salado, ¿de dónde has salido? Y el loro le dijo, del oro del hombre de mar. Bueno, la cosa es que él se va encantado por la busca de oro y dice, y dejó el amor que había en Teresa, el tesoro, ¿entendéis? En tierra. Y es muy interesante cuando ya luego al final dice, y Pepe se volvió pirata y Pepe se pone la pata de palo pelando una papa en la pipa de Pepe del mar, y etcétera, etcétera. Pero es el mismo tema del que se va buscando fuera algo que tiene en casa. Ahora el cantante popular español José Luis Perales hace una canción de un velero llamado Libertad, que es el mismo tema. El chico se pone un pantalón vaquero y se echa a la mar y le llama a su barca Libertad. Pero cuando está en alta mar, las olas le dijeron, vete con los demás. Y cuando ya él, que lo había dejado todo buscando egoístamente su propia libertad y queriendo conquistar mundos, cuando regresa, alguien le dijo, ¿cómo estás? Y dice que vio unos ojos azules como el mar. O sea, el mismo mar que él estaba buscando y que no le satisfizo, lo tenía acá en la playa. Es el mismo tema, y creo que sobre el mismo tema se pueden escribir 1000 poemas, y que todos pueden ser originales, y pueden ser una verdadera creación, y pueden ser poesía. Sin embargo, puede haber un tema que nadie lo haya tocado y hacerse una tremenda basura. Así que, cuando hablo esto, lo digo con... no estamos ahora... En cuanto a esto, tenemos que ser críticos. Y tenemos que ser fuertes, ¿no? Para que podamos lograr mañana en nuestras revistas y en nuestra literatura cristiana cosas que valgan. Porque si además que tenemos la verdad y que tenemos un tema tan tremendo, tenemos calidad, esto es algo, es muy interesante. En Estados Unidos se está llevando por 4 años seguidos los bestsellers los han ganado los cristianos. Son libros cristianos. Uno de ellos es Nací de Nuevo, se ganó el bestseller del año hace 3 años. Y se lo están ganando los escritores cristianos, ¿verdad? Así que no es para ganar bestseller. Pero yo creo que si glorificamos al Señor, el propio salmista David dijo que cuando lo cantaran, que lo hicieran bien. Y que no tengamos que decir como aquel que cuando leyó la Biblia lo leyó tan mal que dijo, el Señor nos perdone por la lectura de su palabra. Bueno, entonces vamos a hablar algo de la versificación, ¿no? Que ya lo habéis oído en el colegio, pero quizás ahora podéis recordarlo un poquito mejor. Luego al final yo voy a dar los versos malos que tengo aquí, ligados con los buenos, y por favor, ir buscando 25 pesetas, porque tuve que sacarlo en fotocopia por los 2 lados y me costó 8 pelas cada hoja. 24 pesetas y una por el impuesto sobre la renta. Para que cada uno, bueno, no alcanza creo para todos, pero por lo menos aquellos que creáis que podáis hacer algo con ellos. Tengo 20. Bueno, existe lo que se llama la versificación arrítmica. Y tenéis que entender bien qué cosa es la rima, qué cosa es el ritmo en un verso. Ahora, no se somete al verso, número de sílabas ni al ritmo. Esa es la versificación arrítmica, que es dificilísima para que veáis. No hay nada más fácil inclusive que hacer un verso sin rimar, porque siempre acaba uno por caer en la rima y tienes que huir una y otra vez. Y si haces el verso, para mí la rima más bonita que hay es la asonante, que luego voy a decir cómo es, y más o menos lo sabéis.
Pero hay que tener cuidado con la rima asonante, porque cuando menos te lo esperas, caíste en la consonancia, en la rima consonante. ¿Ve? Y entonces es una cosa o es la otra. Y esto debéis tenerlo claro. O una cosa o la otra. Y no importa que digan que la poesía es moderna y que la poesía es libre. Sí, sí, pero si sabes esto, te vas a librar de errores. Así que la poesía arrítmica no se somete al verso, al número de sílabas, ni al ritmo. Y ya veis, por ejemplo, uno de los genios del ritmo y de la musicalidad interna de la poesía fue Rubén Darío. Ya viene el cortejo, ya se oyen los planos. Bueno, inclusive Víctor Hugo una vez escribió un poema y un periodista lo sacó, se lo dio a un músico y le pusieron música. Y cuando él regresó, que estaba afuera, le dijeron: mira lo que hemos logrado, fulano le ha puesto, era famoso el músico, fulano le ha puesto música a tu poesía. Y dice que Víctor Hugo dio un puñetazo sobre la mesa y dijo: ¿y quién le dijo a él que mi poesía no tiene música? Ahí hay una música, pero que suena pero de mala manera. Así que, pero la poesía arrítmica no se somete ni al ritmo, ni al número de sílabas, etcétera, etcétera. Ahora, dice, si acaso lo podéis, si no cogéis la idea, la versificación rítmica no es igual el número de sílabas de cada verso. No tiene que ser igual. Pero conservan esto entre sí cierto ritmo acentuado. Como habéis visto en el poema de Pepe del Mar, hay un ritmo acentuado ahí. No solamente en la rima potencial. El pecho en que Pepe los puños remacha fue cofre y es tumba de aquella muchacha de fechas felices y efímeras rachas y así terminan todos. ¿Te parece que vas en una barca, no? Todos cuando los lees, porque eso es otra cosa que hay que aprender a leer también. Y un ejemplo de esto es la marcha triunfal de Darío, de Rubén Darío, para encontrar una poesía musical, rítmica, que no tiene nada que ver con la rima. Un poema puede ser sin rimar y ser muy rítmico. ¿Entendido esto o no? Y este ritmo, vamos a decir que esto es un verso. Y puede ser que aquí tenga una onda rítmica y siga aquí recto y luego aquí tenga otra onda rítmica, y ahí es donde o puede ser para abajo esta, y ahí es donde los recitadores fallan, por eso es que ese tipo de recitador de colegio, ¿no? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para mí es sincero que me da semana tranquila, de todo me arranca el corazón y me digo que ahora en el cultivo una rosa blanca. Como en una obra de teatro una vez que ensayamos y alguien tenía que decir: ¿cómo matan a los niños? Y yo digo: ¿cómo matan a los niños? Como si hubiera sido, ¿cómo se recogen alcachofas? No es igual. Entonces, un verso puede... Y ese es donde el recitador realmente, el declamador, que hay muy pocos, es donde el declamador hace su agosto. Mirando, si conoce esto, mirando dónde está el ritmo interno que tiene la poesía, que es mucho más que la rima. La rima es como el vino que no es dulce pero empalaga. Pero sin embargo el ritmo es ahí donde se puede lucir un buen declamador. Bien, después tenemos la versificación silábica. O sea, que se cuenta el número de sílabas que lo componen, que se llama también versificación clásica. Esto cuando uno generalmente está escribiendo, ni cuenta se da. Eso sale solo. Pero si lo sabes, te puede librar de cometer otros tipos de errores.
forma de deletrear las sílabas gramaticalmente hablando, que se estudia en morfología, ¿no? Yo no sé cómo le llaman ahora, le llaman por morfología. Sino que hay ciertas licencias métricas que se llaman. Licencias métricas. Por ejemplo, está la sinalefa, que es cuando una palabra termina con vocal y la otra comienza con ella. Está la diéresis, que aumenta el número de sílabas deshaciendo un diptongo. De esto se valía mucho Darío, y esto hay que ser bastante bueno para lograrlo con gusto, con arte. Está la sinéresis, que reúne en una sola sílaba dos vocales fuertes, es decir, dos vocales que gramaticalmente no forman diptongo. Esto lo podéis ver, yo no voy a hacer mucho énfasis porque esto lo podéis ver en cualquier libro de lenguaje del colegio. En la introducción de este libro, por ejemplo, está de este. 10 cositas, pero que uno pasa por el colegio y ni se entera, ¿eh? Solamente después, cuando quieres escribir y quieras lograr algo decente. Ahora, la rima. Ahí vamos a hacer un poquito más de énfasis porque ahí es donde está el error mayor. Porque creyendo que hacemos algo rimado, que ya hemos hecho poesía. Esto se borra electrónicamente, ¿no? Pero no se ve hasta el botón. Ah, el botón aquí. Se había caído. La rima. Es que aquí en honor a la hora, al tiempo, y eso es que me han dado bastante tiempo. La rima puede ser 1. Consonante. 2. Asonante. Y hay quien le llama, lo mete dentro de esto para clasificarlo junto, disonante, pero al ser disonante ya no es rima. Pero para que tengáis la idea de lo otro, de lo que no es ni una cosa ni la otra. Ahora, cuando estéis comentando con alguien, no deis por sentado que una persona en una hora os ha enseñado algo de literatura. Estos son solamente cositas simples, sencillas y prácticas, porque esto se puede llevar 3 o 4 años de estudio. Para que tengáis una idea, no vayáis a embarcarme por ahí diciendo, pues yo no di una clase de literatura y ahora sí que ya vamos. No. Ahora, consonante es cuando a partir de la última sílaba acentuada son iguales las vocales y los consonantes. Las vocales y los consonantes. Aun cuando hay casos, por ejemplo, en que no son igual la S, la S, la Z y la C, pero en un final pueden hacer consonantes, como en pasión, con corazón, con emoción, etcétera, etcétera. ¿Ves? Pasión, corazón y emoción son consonantes, pero sin embargo la C, la S y la Z no son iguales, pero forman consonantes. Pero hay una consonante y una vocal que tienen el mismo sonido. Eso es lo más fácil de todo, es la rima consonante, ¿no? Y ya veis, especialmente en las canciones, encontramos a veces tan poca poesía, que es una lástima, ¿no? Y claro, para la música pega muy bien esto de que tú eres de mí y yo soy de ti, que es una mala gramática, ¿no? En vez de yo soy tuyo y tú eres mío, pero claro, tuyo y mío no va tan bien para cantar. Entonces es mejor decir, pues tú eres de mí y yo soy de ti, como lo del rindio y el indio. Y luego la asonante es cuando a partir de la última vocal acentuada, solo las vocales son iguales. Anotadlo. Asonante es cuando a partir de la última vocal acentuada, solo las vocales son iguales. Pudiéramos tomar como ejemplo este último poema mío que por poco se me pierde. A ver,
Voy a leer la primera estrofa. Me decís cuáles son las dos que son asonantes. Hay dos versos. Solamente en cada una de estas estrofas hay dos versos. Ahora, por si acaso, cuidado que se toman las partes por el todo, porque el todo hay que advertirlo, porque en esto se cometen disparates que es tremendo. Cuidado que un verso es una sola línea de un poema, ¿eh? Porque a veces se dice, pues me regaló un verso, digo, sí, uno solito, y luego un poema de este lado. No se confunda ni con la estrofa, ni con el poema en general. Un verso es, para decirlo de una manera muy corriente, es una sola línea de una estrofa. Eso es un verso. Ya luego tiene sus medidas y sus nombres de acuerdo con las sílabas que tenga. ¿Bien? Ahora yo voy a leer la primera parte, la primera estrofa, a ver cuáles son los dos versos que tienen rima asonante aquí. Dice, no pongáis zancadillas al amor, que no tropiece el mandamiento nuevo. No alarguéis la distancia entre el chico sentado y la anciana de pie que no ha alcanzado asiento. ¿Cuáles son los dos que tienen rima asonante? ¿Lo vuelvo a leer? No pongáis zancadillas al amor, que no tropiece el mandamiento nuevo. No alarguéis la distancia entre el chico sentado y la anciana de pie que no ha alcanzado asiento. Ajá, el segundo y el quinto. Porque claro, sentados ahí no puedes ver cómo está escrito, pero sería, o sea que sería la palabra que nuevo y asonante. Son asonantes. Y mirad que sueltos así parece que no se parecen nada. Ahora, nuevo termina con O después del acento de nue, y asiento termina con O después del acento de sie, que no son acentos ortográficos, sino o fonéticos, prosódicos o fonéticos. Ahora, dice por ejemplo, no deis más latigazos al amor, pensad que vuestros hijos son los hijos del jornalero, a quien atáis al cepo de las jornadas largas, con corta paga y un poco de desprecio. Nunca comprenderéis lo que es ser rico mientras carguéis con la miseria dentro. ¿Verdad? Hay tres, exactamente. Hay tres. O sea, aquí son libres las estrofas, pero la rima es asonante. O sea, dentro con jornalero y desprecio. ¿Entendéis? Esa es realmente la rima más elegante que hay. La asonante, que es como una ligera, porque en la poesía siempre casi tiene que estar huyendo de la realidad. Por eso voy a recomendar que leáis luego más tarde cuando leo los libros, leer la deshumanización del arte de usted que diga ser. Porque lo más fácil que hay es caer en la misma, el pintor, pintar una cara, eso es lo que primero que hace el niño, pintar un árbol. Inclusive en psicología hacen unos test, y en las escuelas de escultores, pintores y escritores le dicen, dibuja un árbol. Y entonces, con el simple dibujar un árbol, pueden ver la imaginación que la persona tiene, los psicólogos. Entonces, pues claro, la persona que viene y te hace un arbolito y todo, hasta florecitas le pone, dice, este no vale para nada. ¿No? Pero entonces viene otro y te hace así, y te dice, esto es un árbol. Así que si eso es un árbol batido por el viento. Para que le dé lugar a la interpretación de la otra persona. ¿Cuántos Quijotes hay? ¿Creéis que hay un solo Quijote? No. El Quijote es un libro que se presta a un montón de interpretaciones, porque él mete ahí esa revolución que es el Quijote, y luego la gente lo interpreta y está viendo cosas
que yo estoy seguro que Cervantes ni las pensó, ni muchísimo menos. Porque la poesía tiene eso, ¿eh? Así que, entonces, la rima, yo diría, más elegante es la asonante. Y es muy fácil que salió una consonante ahí. Y es cuando solamente las vocales son iguales después del último acento fonético o prosódico. Eso también lo encontráis fácilmente, creo, en cualquier libro de estos de... Y yo diría que la mejor regla para la acertada disposición de los acentos en el verso es dejarse guiar por el instinto musical y por el buen oído. Porque antiguamente se nos enseñaba, el maestro se ponía así y nos decía que hiciéramos el verso, y nos iba dividiendo las sílabas y nos formábamos cada un lío que aquello era terrible. Y algunos le cogían un odio a la poesía que no lo podían ver. Pero me parece que eso es muy arcaico, muy viejo. Ahora, el verso disonante es el más difícil. Y cualquiera diría, no, hombre, no, eso es lo más fácil. Eso es como escribir prosas en línea. Es muy curioso, por ejemplo, en Valencia, cuando saben que a uno le gusta la poesía o que escribe, se le aparecen en cada culto que vas a una campaña, te aparecen 4 o 5 poetas de la congregación y todos te traen sus versos, algunos te traen unos montones, así, para que los veas antes que te marches. Y todo esto, pero dentro de todo eso a veces siempre hay alguno que tiene algo, si no es todo, pero tiene algo, tiene algún brillo. Y hay un caso muy interesante de una señora andaluza, y tenía que ser, porque de cada 10 poetas españoles buenos, 8 son andaluces. ¿Vale? Y es que dicen que la debilidad, que cuando no se come bien, pues se pone uno que hace versos.